templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror, hablaremos sobre masonería y rosacrucismo. Para dar comienzo a este relato, veremos como bien lo transmite Max Heindel, que siempre ha existido dos formas de percibir a la divinidad, y en la historia bíblica de Caín y Abel, comprenderemos más en profundidad las diferencias en estas visiones iniciáticas. Veamos quiénes son los hijos de Caín y Set. La leyenda masónica tiene puntos de coincidencia y de discrepancia respecto del relato bíblico. La leyenda masónica dice que Jehová creó a Eva, y el luciferario espíritu Samael se ayuntó con ella, pero que fue expulsado por Jehová, quien lo separó de ella antes del nacimiento de su hijo Caín, al que por esto se le llamó hijo de la viuda. Después Jehová creó a Adán para que fuera el marido de Eva, de cuya unión nació Abel. Así desde un principio hubo dos linajes de gente en el mundo. Los engendrados por el luciferino espíritu de Samael, participantes de una semidivina naturaleza empapada de la dinámica energía marciana, que heredaron de su divino ascendiente las siguientes cualidades. Son agresivos, progresivos, dotados de grande iniciativa, pero rebeldes a todo freno de autoridad, tanto divina como humana. Este linaje de seres aborrece el aceptar nada por la sola fe, y propende a demostrarlo todo a la luz de la razón. Creen por las obras y no por la fe, y con su indomable valor e inextinguible energía han transmutado la aridez de los desiertos del mundo en un jardín henchido de vida y belleza, tan ameno, que los hijos de Caín han olvidado el jardín de Dios, el reino de los cielos desde donde los expulsó el lunar Dios Jehová, contra el que están constantemente en rebelión. Han perdido la visión espiritual y están aprisionados en el cuerpo físico en cuya frente se dice que fue señalado Caín. Han de vagar como hijos pródigos en la relativa oscuridad del mundo material, olvidados de su alto y noble estado, hasta que encuentren la puerta del templo y soliciten recibir la luz. Entonces, como francmasones o hijos de la luz, aprenderán los métodos de edificar un nuevo templo sin golpeteo de martillo, y cuando hayan aprendido podrán viajar por países extranjeros, para perfeccionarse en el arte. Significa esto que cuando el espíritu advierte que se halla lejos de su celestial morada, que es un pródigo que se alimenta de los insatisfactorios desperdicios del mundo material separado de su padre, se encuentra pobre, desnudo y ciego. Cuando llama a la puerta de un templo místico como el de los Rosacruces y pide luz, recibe las deseadas instrucciones, después de ser aprobado por haber construido un cuerpo etéreo para el alma, un templo o casa eterna en los cielos, no con las manos ni con ruido de martillo, siendo que esta casa cubre su desnudez, entonces el neófito recibe la palabra, el ábrete sésamo de los mundos interiores y aprende a viajar por los extranjeros países de los mundos invisibles. De allí se remonta el alma a las celestes regiones y se capacita para llegar a los grados superiores bajo la más directa instrucción del gran arquitecto del universo, quien construyó los cielos y la tierra. Tal es el temperamento de los hijos de la viuda heredado de su divino progenitor Samael e infundido por él en Caín, siendo el pasado una lucha contra las adversas condiciones y sus hazañas son las victorias conseguidas contra todas las fuerzas hostiles por el indomable valor y persistente esfuerzo que no lograron debilitar las temporáneas derrotas. Por otra parte, mientras Caín, guiado por divina ambición, cultivaba el suelo para medrar dos briznas de hierba donde solo crecía una, Abel, la progenie humana de padres humanos, no experimentaba inquietud ni excitación alguna, pues era una criatura de Jehová por mediación de Adán y Eva, y se contentaba con apacentar los rebaños, también criados por Dios, y de ellos mantenerse y multiplicarlos sin trabajo ni iniciativa de su parte. Esta dócil actitud placía sumamente al Dios Jehová, que era en extremo celoso de sus prerrogativas como creador, aceptaba cordialmente las ofrendas de Abel, obtenidas sin esfuerzo ni iniciativa, y desdeñaba las ofrendas de Caín, porque procedían de su propio instinto creador, semejante al de Jehová. Entonces Caín mató a Abel, mas no por ello exterminó a las dóciles criaturas de Jehová, porque dice el texto bíblico que Adán conoció a Eva, que parió a Set, el cual tenía las mismas características de Abel y las transmitió a sus descendientes, quienes hasta el día de hoy continúan esperándolo todo del Señor y viven por la fe y no por las obras. Por ardua y enérgica aplicación al trabajo del mundo, los hijos de Caín habían adquirido mundanal sabiduría y temporal poder.
Habían sido próceres de la industria y maestros en el arte de gobernar, mientras que los hijos de Set, tomando al Señor por guía, llegaron a ser conducto canal de la sabiduría divina y constituyeron el sacerdocio. La animosidad entre Caín y Abel se ha perpetuado de generación en generación entre sus respectivos descendientes. No podía ser de otro modo, porque los hijos de Caín, como gobernantes temporales, aspiraban a realizar en la humanidad el bienestar físico por medio de la conquista del mundo material, mientras que los sacerdotes, en su papel de guías espirituales, excitaban a las gentes al abandono del malvado mundo, del valle de lágrimas y buscar consuelo en Dios. Los hijos de Caín aspiran formar operarios hábiles en el manejo de las herramientas con que puedan obtener sustento de la tierra maldita por su divino adversario Jehová. Los hijos de Set producen maestros de la magia, hábiles en el uso de la lengua para invocaciones, y con el uso de la lengua obtienen de los trabajadores el sustento, y por ellos ruegan aquí en la tierra y después en el cielo. Entendido este relato, veremos cómo el rosacrucismo ha influenciado a la masonería para encontrar su justo medio entre sus habilidades intelectuales sumando el espíritu sacerdotal. Para comprender mejor esto hablaremos del maestro Iramaevich Christian Rosenkreutz. Durante la Edad Media todo individuo que se iniciara en una ciencia esotérica, debía realizar una suerte de viaje iniciático en compañía de su magíster, es decir, su maestro y protector. A los 16 años Christian Rosenkreutz inicia un viaje a Tierra Santa junto a un hermano de la abadía quien muere en el trayecto. Al poco tiempo él también cae enfermo en el pueblo de Damcar, un lugar en Arabia en donde había existido un antiguo asentamiento templario de cierta magnitud. En aquel perdido lugar del desierto, Christian es ayudado por 3 misteriosos sabios, quienes lo salvan de una enfermedad, que de no ser por ellos, lo hubiera llevado a la muerte. También estos 3 magos comienzan a instruirlo en conocimientos ocultos y una vez restablecido Christian Rosenkreutz lo conducen a un sitio conocido como la Ciudad Filosófica, que funcionaba como un centro de iniciación. Allí el joven Rosenkreutz permaneció 3 años y perfeccionó sus ya amplios conocimientos arcanos. Christian Rosenkreutz continúa su viaje por el Líbano, Siria y Marruecos, acercándose a todos los sitios en donde habían existido centros de iniciación de la orden templaria. De esta manera deseaba alcanzar un mayor conocimiento y una revelación suprema que aclararía su visión para poder desterrar los engaños de las apariencias exteriores con la realidad. Los templarios, debido a su larga permanencia en el cercano oriente, habían aprendido a manejar ciertos secretos que solamente podían ser revelados a personas iniciadas y con un espíritu superior. Para obtener los conocimientos templarios sobre estos arcanos, el iniciado debía ser debidamente instruido y esperar un largo periodo de gestación mientras se le realizaban diversas pruebas de índole espiritual. El joven Rosenkreutz llega a su revelación máxima en la ciudad de Fez, en donde obtiene su iniciación definitiva. Es en la misma ciudad de Fez donde Christian, ya convertido en un maestro iniciado, recibe la misión de difundir entre la cristiandad los conocimientos ocultos, debiendo formar para ello una orden secreta. La sagrada misión de sus viajes lo llevan a España en donde se retira a un sitio apartado, meditando casi como una asceta sobre cómo llevar a cabo su sagrada misión. Instruye a 3 discípulos para dar inicio a su divina tarea, y como primera medida les hace jurar fidelidad y aguardar el más discreto silencio. Bajo las órdenes de Rosenkreutz los 3 compañeros comienzan a escribir los libros fundamentales para el entendimiento de la nueva logía. De esta manera el rosacrucismo con el tiempo llega a la masonería. Las 2 referencias más antiguas que relatan iniciaciones masónicas, se refieren a hombres que están en relación directa o indirecta con la Rosacruz. La primera se refiere a Sir Robert Moray. Relata que el 20 de mayo de 1641, fue iniciado en la masonería en la logia Mary Chapel de Edimburgo. Es interesante señalar que Robert Moray, uno de los miembros fundadores de la Royal Society, apasionado por la alquimia, es el protector de Thomas Vaughan. Este último, bajo el seudónimo de Eugenius Philalete, es el autor de The Fame Confession 1652, traducción inglesa de la Fama Fraternitatis y la Confessio Fraternitatis, los 2 primeros manifiestos rosacruces del siglo XVII. La segunda referencia se relaciona con Elias Ashmole. En una nota, informa que fue admitido en una logia masónica de Warrington, el 16 de octubre de 1646.
6 años más tarde, publica el Theatrum Chemicum Britannicum, un volumen que agrupa una importante colección de tratados alquímicos. Desde las primeras líneas de su libro, Elias Ashmole se refiere a la Fama Fraternitatis para poner de relieve la importancia de la alquimia en Inglaterra. Recuerda también que el primer manifiesto Rosacruz indica que uno de los 4 primeros compañeros de Christian Rosenkreutz, el hermano Yo, había venido a Inglaterra. Además de sus numerosas referencias a Michael Mayer, célebre defensor de la Orden Rosacruz, es necesario saber que se encontró entre los papeles de Ashmole una copia escrita a mano de la Fama Fraternitatis y de la Confessio Fraternitatis, así como el texto de una carta en la cual pedía su admisión en la Orden Rosacruz. Si bien las actividades de la masonería comienzan en el siglo XVII, generalmente se admite que el acta de fundación de esta sociedad data del 24 de junio de 1717. En ese momento se fundaron las grandes logias de Londres y Westminster. Pero la fecha que mejor señala la fundación de la masonería es la que se refiere a la publicación de las Constituciones de Anderson 1727 por el Duque de Wharton, su gran maestro en aquella época. Este texto, presentado como una reimpresión y una corrección de viejos archivos masónicos, fue redactado por James Anderson, Jean Theophile Sagullies y Georges Paine. Pero más que descender directamente de los antiguos gremios de albañiles operativos, los constructores de catedrales, la francmasonería actual es una sociedad de pensadores, siendo estos los creadores de masonería especulativa, que tomó prestado parte de sus símbolos de los constructores. En el siglo XVIII, la masonería no tenía la organización que conocemos hoy en día. No establece su estructura básica, compuesta de 3 grados, aprendiz, compañero y maestro, llamada masonería azul, hasta después de algunos años. Inicialmente solo incluía 2 grados, los de aprendiz aceptado y compañero. Un tercero, grado de maestro, aparece hacia 1730. Es necesario esperar a la segunda edición de las Constituciones de Anderson, la de 1738, para encontrar una referencia oficial a este grado, y esperar hasta 1760 para que el simbolismo que le está asociado, el del mito bíblico de Irán, sea verdaderamente admitido en Inglaterra. En Francia, el grado de maestro solo aparece a partir de 1744. Encontramos que el maestro Hiram tiene una similitud con Christian Rosenkreutz, bajo ciertos aspectos como el del simbolismo ligado al descubrimiento de la tumba del maestro. Hiram Abif recupera ciertas características de Christian Rosenkreutz. Es posible ver en Hiram, como indica Antoine Faivre, a un hijo de Christian Rosenkreutz. Vemos que siendo el primero sería entonces un Christian Rosenkreutz reducido a la relativa abstracción en la galería de las grandes figuras hieráticas de la tradición. Entendiendo que en sus comienzos, la masonería no se presentaba verdaderamente como una sociedad iniciática. Además sus ceremonias son calificadas como ritos de recepción. El término iniciación solo aparece en sus textos hacia 1728, 1730, y no será oficial en Francia hasta 1826. Aunque el ritual propio de la masonería confiere un aspecto misterioso a sus reuniones, las logias son lugares donde esencialmente se practica la filantropía y donde se cultivan las bellas artes y el conocimiento. Solo de forma progresiva irá desarrollando un aspecto iniciático y esotérico. Así comprendemos que la masonería fue fundada por maestros rosacruces y templarios en el siglo XVII, y que cuando eso ocurrió no había ningún masón operativo presente, contradiciendo la suposición de que la masonería especulativa había evolucionado a partir de la masonería operativa, que hasta hace algunos años era la teoría más plausible por parte de los historiadores e investigadores, concepto que hasta Wikipedia ha corregido al tratar el tema de la historia de la masonería. Esta declaración está de acuerdo con lo que ya antes también habían afirmado Lipas Levi en Historia de la Magia, Papus en Tratado Elemental de la Ciencia Oculta, Jean-Marie Ragon, Manly Palmer Holland de Secrete Archings of Folages, Elena Petrona Blavatsky en Isis sin Velo, Luis Humbert Santos en el Manual del Maestro Masón, Aldo Lavagnini también en el Manual del Aprendiz Masón y en el Manual del Caballero Rosacruz. También sostuvo esto Frances Yates en su libro El Iluminismo Rosacruz y otros. Añadamos que a la misma conclusión llegó la Societas Rosicruciana en Anglia hace mucho tiempo.
En cuanto a la leyenda del tercer grado que fue creado por Rosacruces lo sostienen, Rudolf Steiner en la leyenda del templo, Max Heindel en masonería y catolicismo y Robert Ambelain en el secreto masónico. Todos reconocen que fue inventada por los Rosacruces con la finalidad de fomentar el libre pensamiento en la orden recién creada, así como para dotarla de un mesías o personaje central para que fuera emulado por los hermanos masones. Toda la mitología que hace remontar a la masonería hasta los tiempos de Lemuria, la Atlántida, Egipto, la India, el templo del rey Salomón, los misterios druidas, mitraicos, órficos, pitagóricos, eleusinos y délficos, los colegios dionisíacos, los esenios, gnósticos, cabalistas, las logias de masones operativos, etc. Quedan descartados, a pesar de que las liturgias o los títulos de varios grados y ritos masónicos hagan referencias a ellos. Por lo tanto, los inspiradores de la masonería moderna fueron Francis Bacon, Johann Valentin Andrea, Robert Flood, Elias Ashmole quien diseñó los rituales de aprendiz en 1646, de compañero en 1648 y de maestro en 1649, James Anderson autor de las constituciones de 1723, Theophile de Saguliers, y en fin, muchos miembros de la Royal Society de Londres y de los fundadores de la Gran Logia de Inglaterra en 1717, siendo todos ellos ligados a la Rosacruz, inaugurando la era de la masonería especulativa. Hace notar Papus que la masonería fue fundada para servir de centro de cultura y de observación de las órdenes más puras, y así servía a la orden de la Rosacruz de Oro, de donde derivan los símbolos secretos de los Rosacruces de los siglos XVI y XVII. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, sosteniendo nuestra obra solamente con las colaboraciones amorosas de nuestros integrantes, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.